Es un honor para mí presentar al primer ponente de esta tarde, que impartirá la conferencia de la propuesta cristiana entre las redes y la telaraña woke, que inicia estas sextas jornadas de católicos y vida pública de Cáceres. Para ello tenemos entre nosotros a José Francisco Serrano Oceja, que intentando resumir un poco su currículum, que es bastante amplio, tengo que decir que es miembro de la Asociación Católica de Propagandistas del Centro de Madrid. Está casado y es padre de 3 hijos, muy aficionado al deporte y a la lectura cuando le dejan. Es licenciado en Ciencias de la Información, doctor en Comunicación, estudió además Filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca, ha sido decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo durante 9 cursos, en donde actualmente es catedrático. Profesor de varios posgrados oficiales y profesor visitante de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Inició su currículo profesional en Radio Santander, de la cadena SER. Ha sido redactor jefe del semanario Alfa y Omega y es editorialista de la cadena COPE, columnista de ABC, El Confidencial Digital y, como no, en nuestro periódico digital El Debate. Sí, si escribes en El Debate, ¿no? Sí, me han dicho que sí. Luego explicaré eso. Vale. Bueno, ha publicado varios manuales de periodismo en colaboración, además de una docena de libros sobre temas relacionados con la comunicación y el periodismo, y más de un centenar de artículos científicos. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Prensa de Madrid en calidad de responsable del archivo y biblioteca. Entre los libros que ha publicado, y a modo de ejemplo, no queriendo nunca hacer una enumeración exhaustiva, ha publicado en distintos formatos, tanto libros, artículos, y podemos citar 2 que me han parecido muy significativos. A la caza del voto católico, que publicó en 2019, Consejos para hablar en público, y Noticias y algo más sobre la Iglesia, en 2021. Como vemos, la trayectoria profesional de José Francisco Serrano va en 2 líneas muy marcadas, el periodismo y la docencia, por lo que seguro que nos va a poner en órbita en esta cuestión tan preocupante. Cuando quieras. Pues muchas gracias, María Victoria, por la presentación. Bueno, agradezco la invitación del Centro de Cáceres, agradezco a la Organización Nacional, a nuestra responsable nacional, a nuestro tesorero, su presencia aquí y la de todos ustedes, especialmente al señor obispo. Le agradezco su presencia aquí esta tarde. Yo voy a explicar brevemente lo que ha comentado María Victoria, es decir, por qué habitualmente yo no escribo en el debate, ¿no? Cuando yo escribo en el ABC, tanto en el ABC como en el ABC Cultural. Entonces, cuando iba a salir el proyecto del debate, y además tengo que confesar que mi maestro periodístico, bueno, uno de mis maestros periodísticos es Bieito Rubido, es el director del debate. Entonces, cuando iba a salir el proyecto del debate, tuvimos una conversación con el presidente de nuestra asociación. La Asociación Católica de Propagandistas se ha caracterizado por tener entre sus miembros a periodistas a lo largo de la historia, también a políticos, y no voy a hacer referencia a destacadas épocas en la historia de España en la que los miembros de la asociación, en el aspecto de la política, contribuyeron decisivamente a ahora lo que se está derruyendo, o se pretende derruir, ¿no? Entonces, en la asociación siempre había miembros periodistas en todos los medios de comunicación del espectro nacional, ¿no? Había miembros en el debate, cuando existía el debate, había miembros en el Ya, hubo miembros en el Siglo Futuro, cuando un periódico carlista de muy larga consideración. Entonces, ahí acordamos que no todos los propagandistas teníamos que estar en el debate. Es decir, que si ya estaba un propagandista en el ABC, pues hasta que el ABC permitiera que yo siguiera escribiendo en sus páginas, pues seguiría viendo en sus páginas. Eso no quiere decir que de vez en cuando Bieito me diga, hombre, escribe algo en el debate, pues para que no parezca que no tengas algo contra el debate. Y yo no tengo nada efectivamente contra el debate, sino todo lo contrario. El debate forma parte de nuestra casa. Muy bien, yo esta tarde quería hacerles previamente una introducción de carácter teórico y después una segunda parte de consecuencias prácticas de los presupuestos teóricos que voy a sentar. Y esa parte teórica yo la resumiría en 3 frases que van a, digamos, sintetizar el sentido de mi intervención. La primera frase es una frase de Albert Camus, que dice: no llamar a las cosas por su nombre añade mal al mundo.
Y verán después por qué utilizo esta frase de Albert Camus, que tiene que ver, que está relacionada con aquella famosa frase de Juan Ramón Jiménez sobre la inteligencia a la hora de llamar a las realidades por su nombre. La segunda frase es una frase de Romano Guardini. Romano Guardini, cuando analiza la modernidad, que es el tiempo en el que nosotros estamos en la que se denomina posmodernidad o tardomodernidad, pero en gran medida esta posmodernidad es deudora de la modernidad, al final planteó la conciencia cristiana y planteó a los cristianos una pregunta. ¿Nosotros podemos dar una respuesta adecuada al tiempo en el que vivimos si respondemos a la siguiente pregunta? ¿Nuestra apuesta es por la voluntad de verdad o por la voluntad de poder? Es decir, lo que nos estamos jugando en este momento de la historia respecto a las cuestiones que yo voy a plantear inmediatamente es si nuestra respuesta como cristianos es recuperar una voluntad de verdad, por lo tanto recuperar una propuesta de verdad con lo que eso significa y sobre la verdad, y fundamentalmente sobre la verdad del hombre que por primera vez en la historia, como decía Karl Jaspers, se ha hecho plena e íntegramente problemático, o nuestra apuesta en la historia es una voluntad de poder. Porque contra quien nos estamos enfrentando hoy, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista de la política, son fundamentalmente las ideologías y las mutaciones de carácter ideológico. Y las ideologías en sí mismas, como cosmovisiones, lo que representan es una voluntad de poder en la historia. En la voluntad de poder siempre hay unos que están arriba, ejerciendo el poder, manejando el poder, y otros que están abajo. En la voluntad de verdad, lo que hay son hermanos. Y en este sentido, el libro de Joseph Ratzinger, La fraternidad humana, y el magisterio del Papa Francisco están íntimamente unidos. Por lo tanto, cuando hablamos de los medios de comunicación y cuando hablamos de la educación, vamos a hablar fundamentalmente de dos problemas que tenemos culturalmente en este momento. Los problemas que tenemos culturalmente en el momento son con la verdad y con la libertad. Y yo les digo claramente, nos estamos jugando al hombre, a la persona, íntegramente, porque tenemos que dar respuesta a nuestra afirmación de verdad sobre lo humano que afecta a la naturaleza y a la cultura, como ha anticipado el señor obispo en su intervención, y porque nos estamos jugando verdaderamente la libertad. Y ahí, en el juego de la verdad y en el juego de la libertad, entenderán ustedes muy bien que juegan un papel fundamental los medios de comunicación, que son los que en la sociedad nos están hablando de la supuestamente verdad, de la realidad, de lo que pasa en el mundo, y también que supuestamente nos están haciendo creer que somos más libres. Y este es el ejemplo de las redes sociales. Los chavales piensan que por tener 1000, 2000, 3000 seguidores, amigos, son famosos y por lo tanto son capaces de prescribir y de marcar. Las redes sociales no son más que cajas de resonancia. Esto luego se lo explicaré y profundizaremos en este argumento. Por lo tanto, en este momento de la historia tenemos que responder a la voluntad de verdad o a la voluntad de poder, también en el punto de vista de la política. También el punto de vista, la concepción de la política. La concepción de la política hoy se está articulando como una manifestación de la voluntad de poder, y entonces no existe la verdad. Y entonces lo que yo he dicho antes de las elecciones generales ya no sirve, porque ahora lo que sirve es otra cosa, porque como no hay voluntad de verdad, lo que hay es voluntad de poder. Y esto, al fin y al cabo, no es que yo mienta, sino que yo cambio de opinión. Estamos en un régimen de opinión que sirve a esa voluntad de poder frente a la voluntad de verdad. Y la última frase, como introducción, que quiere marcar mi propuesta desde el punto de vista de los cristianos, de la acción de los cristianos, es muy sencilla, es de von Balthasar, ¿no? Von Balthasar decía que cuando el mundo se ha hecho problemático, han sido los cristianos los que han dado la respuesta a la articulación de la forma que tiene que tener en el futuro el mundo.
Miren, San Benito, por poner un ejemplo de la historia. Esto lo cuenta muy bien un filósofo que se llama Alasdair de MacIntyre, ¿no? En un libro Tras la virtud, un libro famoso desde el punto de vista de la ética, que cambió incluso el diálogo de la ética. Perdonen que yo esté abriendo y cerrando paréntesis, lo digo porque así pretendo mantener su atención. Les voy a contar una pequeña historia sobre este libro, ¿no? MacIntyre es un filósofo marxista de origen. Y es más, él nunca ha dejado de confesar su marxismo. Y cuando escribe Tras la virtud, que es un libro que propugna desde el punto de vista de la ética otra vez la recuperación de las virtudes humanas, algo que había hecho Aristóteles, la ética nicómaco se basa y se considera una ética de las virtudes. Cuando MacIntyre propone esto, está en un proceso de cambio intelectual, hasta tal punto ese cambio intelectual de MacIntyre le lleva a su conversión al cristianismo. Aunque MacIntyre defiende que él es un materialista cristiano. MacIntyre discutiría muy bien con Gustavo Bueno desde el punto de vista filosófico. Cuando publica Tras la virtud en España, quien publica el libro Tras la virtud es una editorial marxista. Es una editorial marxista, es la editorial crítica en sus primeros tiempos. Hasta tal punto que ellos publican el libro, se dan cuenta del éxito del libro y se dan cuenta que quienes están leyendo el libro no son su público habitual y lo que hacen es retirar el libro del catálogo. Esto forma parte del diálogo cultural. Bueno, si quieren, después hablamos respecto al diálogo cultural. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero estoy convencido que hay muchos actores culturales en España que no están dispuestos a dialogar con la propuesta cristiana. Y efectivamente, el libro Tras la virtud de MacIntyre, esto forma parte de la cultura de la cancelación. O sea, es uno de los inicios de la cultura de la cancelación, para que veamos dónde está el origen de la cultura de la cancelación. Estuvo en España 15 años sin poder republicarse, porque no permitían, porque tenían los derechos del libro, que se siguiera publicando este libro. Hasta que después ya otra editorial pues adquirió los derechos del libro, como ocurre en estos casos, por un módico precio, bastante más por encima del mercado, y volvió a editar Tras la virtud con la existencia del mismo MacIntyre. Muy bien, yo quería plantear esta cuestión, pero antes permítanme que les hable del contexto en el que estamos, ¿no? Porque hay una afirmación de la hermenéutica que se utiliza en el periodismo y que procede de la Sagrada Escritura, que dice que todo texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Esto es cuando alguien me dice, oye, no me saques esto que te he dicho de contexto, no me lo conviertas en un pretexto, ¿no? Digo, para que veamos, si cabe, viendo el contexto en el que nos estamos jugando ahora la cuestión de la verdad, ¿en qué contexto estamos? En el contexto en el que estamos es el contexto de la secularización. Bueno, pero ya no estamos en el contexto de la secularización. Ahora estamos en el siguiente paso a la secularización. Miren, los sociólogos de la religión, Berger, Luckmann, José Casanova en la Universidad Católica de Washington, durante mucho tiempo nos estuvieron diciendo, es que la modernidad iba a traer como consecuencia inevitable la secularización de las vidas, la secularización de las conciencias, la secularización de las sociedades. Esto fue un dogma. Señor obispo, de la sociología de la religión durante mucho tiempo. Pero desde hace 10 años, estos mismos sociólogos, fundamentalmente Peter Berger, y él tuvo que confesar su equivocación en un libro titulado Bajo los altares de la modernidad, se dio cuenta de que este proceso de que inevitablemente la modernidad, lo moderno, la tecnología, la ciencia que venía a sustituir a la religión, este proceso de la secularización nos iba a hacer más irreligiosos o arreligiosos, este proceso no se estaba dando en todo el mundo, solo se estaba dando agudizadamente en Europa. África no respondía a este proceso. Asia no respondía a este proceso. América no respondía a ese proceso. José Casanova, desde la Universidad Católica de Washington, lo estudió científicamente, o sea, hizo encuestas y se dio cuenta de que esto solo ocurría en Europa. Por lo tanto, lo que sí afirmaban estos sociólogos es que tanto en Europa como en el resto del mundo, la secularización, aunque no trajera
la pérdida de lo religioso, porque el hecho religioso seguía estando presente en la vida de las personas, aunque no institucionalizado, y este es un aspecto, lo que sí traía es el pluralismo. Por lo tanto, el marco en el que nos encontramos ahora, en el resto del mundo, también en España, es que la secularización se está frenando o se ha frenado, pero lo que no se ha frenado es el pluralismo valorativo, el pluralismo de las cosmovisiones, el pluralismo de la presencia de las religiones. De hecho, uno de los fenómenos más importantes de ese pluralismo religioso en España es el de la inmigración. Esto nos va a traer la necesidad de entender la defensa de la libertad religiosa desde el punto de vista del pluralismo religioso. Eso no quiere decir que España haya dejado de ser católica, que si quieren después hablamos de esto. Quiere decir que el modelo es el pluralismo. Pero hoy y últimamente hay algún sociólogo que está dando un paso más. Y esto es lo que más me preocupa del contexto en el que estamos. Porque dicen que la secularización se está frenando, el pluralismo se está manteniendo, y el pluralismo llega a determinados niveles, porque las formas de vida, nadie se inventa nuevas formas de vida que contribuyen a ese pluralismo. Pero lo que está ocurriendo en Europa, y yo me pregunto si esto está ocurriendo en España de forma agudizada, es un proceso de descristianización, que es distinto de la secularización y que es distinto del pluralismo. Claro, que conste que desde este punto de vista, este proceso de descristianización, que sigue muy activo en determinadas sociedades europeas y fundamentalmente en España, no esté interpelando, que lo está, directamente a la conciencia cristiana. Y ahora voy ya a la cuestión del punto previo a los medios de comunicación, que es la cuestión de la verdad o la cuestión de la libertad, o de la cuestión de la verdad y la cuestión de la libertad. Miren, un autor francés, Olivier Roy, habló de la desculturalización de las religiones históricas. Esto también es una interpelación a la conciencia cristiana. En gran medida, hasta qué punto de vista la propuesta cristiana es una propuesta que se está haciendo hoy desculturizando, o tiene como efecto la desculturización. Pero lo que más me preocupa en este sentido, lo digo porque si de algo hablan los medios de comunicación, entienden ustedes, es de la verdad. Si de algo habla el cristianismo, es de la verdad. Claro, nosotros hoy el problema lo tenemos culturalmente con la verdad. Y tenemos un problema de fondo con la verdad. Cristo vino para ser testigo de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No voy a seguir citando frases ni de los Evangelios ni del Nuevo Testamento para plantear esta cuestión. Yo lo que les voy a decir es que lo que nos estamos jugando es la verdad. ¿Y la verdad sobre qué? Sobre lo más elemental, sobre lo humano. Es que decía Karl Jaspers que por primera vez el hombre se ha hecho plena e íntegramente problemático. ¿Qué quiere decir que el hombre se haya hecho plena e íntegramente problemático? Que no hay un acuerdo respecto a la definición de lo que es la persona humana. Esto es lo que se está poniendo en duda. Es más, la cultura, el mismo Jaspers decía que el hombre nace dos veces, uno a la naturaleza y otro a la cultura. En gran medida, las referencias de la cultura se han construido desde la naturaleza, y no solo por las leyes de la naturaleza aplicadas a la ley de la historia, a la ley de la cultura. Pero es que hoy lo que se está poniendo en duda sistemáticamente por parte de la cultura es la naturaleza de lo humano, hasta tal punto que nosotros somos capaces de considerar, y ojo con el horizonte del transhumanismo, que podemos fabricar seres humanos, podemos intervenir en la biología desde el primer momento. Es decir, ese principio de la autodeterminación de la modernidad se lleva hasta las últimas consecuencias. Va a llegar un momento en el que tengamos que definir lo más elemental, que es ser persona. Bueno, hoy estamos en el momento cultural, social y político de España que tenemos que definir lo más elemental. ¿Y saben qué es
por ejemplo, definir lo más elemental en este momento en el Parlamento, decir qué es un hombre y, sobre todo, qué es una mujer. Recuerden las interpelaciones parlamentarias en determinados mítines a determinada ministra del gobierno de Pedro Sánchez, que Dios tenga en su gloria, aunque los españoles la volvemos a tener de una forma, ya verán, que le interpelaron en un famoso mitin después de la famosa ley trans, cuando le preguntaron, define qué es mujer. Claro, si no es capaz de definir qué es mujer, porque la única referencia para definir inicial qué es mujer es inevitablemente la biología, y no quieren entrar a definir la biología porque consideran que la naturaleza no determina la identidad de la persona, tenemos un problema. Pero es que, además, nuestro problema con la verdad es un problema de más largo alcance, y yo no voy a dedicar mucho más tiempo porque tengo que hablar de más cosas con la verdad. La semana pasada se murió Bátimo. Se murió Bátimo. Y ustedes dirán, ¿y quién es ese señor? Bueno, estoy seguro que los aquí presentes conocen quién es ese señor. Bátimo es un pensador, filósofo, es uno de los padres de la modernidad. Es uno de los padres de la modernidad. Por cierto, abro paréntesis, esto para relajarnos, ¿no? Bátimo era un líder de la Acción Católica, era un líder de la Acción Católica Juvenil italiana. En su juventud. Pero, pues lo que pasa en la vida, ¿no? Bueno, esto como no se está grabando, ¿verdad? Sí. Ah, se está grabando. Sí. Y como no va a salir de aquí, bueno, hay un dato significativo de la vida de Bátimo que cambió y influyó en su vida, es que él descubrió su homosexualidad. Y entonces ese fue un proceso que le llevó, por desgraciadamente, al alejamiento de su experiencia cristiana y dejó de ser líder. Él era el representante de los jóvenes de la Acción Católica Italiana durante un tiempo en Italia, ¿no? Bueno, a partir de ahí él hizo una reflexión de carácter filosófico. Entonces, claro, una de las últimas afirmaciones que hizo Bátimo, ¿no? que me parece tremendo, que ha traído muchas consecuencias porque ha sido asimilada por el pensamiento moderno o posmoderno, fue el denominado principio de reducción a la violencia de la verdad. Voy a intentar sintetizarles esta cuestión porque me parece interesante respecto a los riesgos que tenemos los cristianos de proponer la verdad, ¿no? Aunque luego tendré que plantearles algunas cuestiones respecto a cómo nosotros tenemos que proponer la verdad. La cuestión es que Bátimo dice en uno de sus libros que, hombre, vamos a ver, la cultura de Occidente, que se basa en Aristóteles, ha tenido muy claro cuál es la reflexión sobre la verdad, ¿no? Y ha buscado siempre la verdad. Y la definición básica de la verdad es la de la adecuación del conocimiento a la realidad, adequatio rei ad intellectum. Por lo tanto, la verdad es adecuación, ¿no? Por cierto, nosotros podemos pensar que esta definición de la verdad es la que más coincide con el sentido común, ¿no? Y podemos pensar que la verdad es algo distinto a nosotros, que la verdad es mayor que nosotros, que la verdad nos supera, que la verdad es un presupuesto que nosotros no podemos controlar, que debemos vivir en la verdad, que la felicidad son las expectativas de verdad que hacemos las personas, ¿no? Esto se lo explico muy bien a los alumnos cuando a los alumnos de periodismo les digo, pero bueno, vosotros estáis aquí ¿para qué? Para ser periodistas, ¿no? Por lo tanto, eso os va a hacer feliz, ¿no? Pero si alguien estuviera aquí para ser reina de España, ¿no? Y entonces alguien me dice, no, es que ese ejemplo ya no vale, porque la reina de España estudió periodismo, ¿no? Bueno, las expectativas, ¿no? Bien, pero Bátimo decía, claro, ¿a dónde nos ha llevado esa reflexión de considerar que la verdad es objetiva, es distinta de nosotros, que existe, que podemos tener la verdad? Nos ha llevado a considerar que cuando nosotros tenemos la verdad, inmediatamente, sin solución de continuidad, se la imponemos a los demás. El cristianismo. Esta es la deslegitimación que hace Bátimo del cristianismo. Es más, dice, ¿dónde termina ese proceso histórico? Ese proceso histórico termina en Auschwitz, en la Shoah. Y Auschwitz representa, por otra parte, el fin de la modernidad. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer?
Hay que olvidarse de la reflexión sobre la verdad. Hay que volver al sujeto. ¿Y qué es lo que hay que valorar del sujeto? Su capacidad de la emoción, su capacidad por lo relativo, el relativismo, por no hacer afirmaciones categóricas, porque, dice él, siempre que se afirma categóricamente que alguien es conocedor de la verdad, poseedor de la verdad, tiende a imponérsela a los demás y además esto lo hace con violencia. ¿Se acuerdan lo que decía José Luis Rodríguez Zapatero de la Iglesia? Que quería imponer su verdad en la sociedad española. No, porque fíjense, este procedimiento, y no voy a entrar ahí, este procedimiento es el que está detrás de las ideologías. Las ideologías sí que imponen esta dinámica en las personas y en las sociedades. Porque al final, si no, ¿la verdad en qué se convierte? En lo que gran parte de los poderes y de los medios de comunicación quiere que se convierta la verdad. Es verdad aquello que me satisface. Es verdad aquello que me masajea. Es verdad aquello que coincide con lo que yo opino. ¿Saben lo que es esto? Los likes de las redes sociales. O sea, el mensaje de los likes, del me gusta de las redes sociales, lleva implícita esta dinámica. Vamos a los medios de comunicación. He hablado de la verdad, no he hablado mucho de la libertad, ahora voy a hablar un poco más de la libertad y vamos a entrar ya en la cuestión práctica de los medios de comunicación, porque yo pido a María Victoria, por favor, que me diga... 40 minutos nos han dicho, pero no... ¿Y ya estamos en los 40 minutos? No lo he... 10 minutos. 10 minutos con los medios de comunicación. Miren, la directora del País, Pepa Bueno, con la que ustedes se podrán imaginar que no estoy de acuerdo en el 90% de las afirmaciones, pero estoy absolutamente encantado de dialogar ella cuando quiera, donde quiera y a la hora que quiera. Absolutamente. Tiene un vídeo en internet, y lo digo porque lo pueden ver, de una sesión en la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, de la semana pasada, donde ella habla sobre el periodismo hoy en España, ¿no? Y entonces ella dice que el problema del periodismo es no la verdad, sino la espectacularización. Y que el problema del periodismo es que hemos roto el pacto implícito con la realidad. Es decir, que ya no sabemos lo que es información. Fíjense, si no sabemos nosológicamente, categóricamente, qué es la verdad, la adecuación de nuestro conocimiento a la realidad, el conocimiento que tenemos de la realidad, no digamos nada en el periodismo, ¿no? ¿Por qué? Miren, porque los medios de comunicación hemos asumido no la sospecha, que nuestro problema con la verdad no es un problema de los padres de la sospecha, ¿no? Aquellos que se denominaba por parte de Gadamer padres de la sospecha, ¿no? Que por otra parte es la actitud natural que todos tenemos ante la realidad, ¿no? Si alguien nos para en la calle y nos va a pedir algo, lo primero que hacemos es sospechar, cuando naturalmente como personas humanas no tendríamos que tener una primera actitud de sospecha, sino de acogida al otro. Y esto lo podemos elevar a otros ámbitos de la realidad social. No, el problema ya no es la sospecha, el problema es la desconfianza. Culturalmente, incluso respecto a la propuesta cristiana y al cristianismo, se ha asentado la desconfianza. Primera clase de ética, perdone que ponga ejemplo de mi vida, que es la que mejor conozco, y ni eso, bueno, mi mujer es la que la sufre, por lo tanto es la que mejor la conoce. Primera clase de ética de la semana pasada en la facultad, grupo al que yo doy ética al periodismo, ¿no? Entonces estoy explicando el programa, o sea, hay gente lista en las clases, por supuesto que sí, gente muy lista, ¿no? Entonces estoy explicando el programa y digo, pues vamos a abordar esa ética y deontología del periodismo, la cuestión de los sistemas éticos, el teologismo, el deontologismo y tal, y abordaremos cuestiones que están en la esencia del periodismo. Digo, porque si algo se tiene que preocupar el periodismo es por la verdad. Díganme ustedes, si no, ¿qué pinta el periodismo en la historia? Y entonces yo les intentaré explicar qué es esto de la verdad. Levanta la mano el alumno. Pero usted, ¿qué es lo que nos va a contar de la verdad? ¿Su concepción de la verdad? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer en el examen? ¿Repetirle su concepción de la verdad o lo que nosotros pensamos sobre su concepción de la verdad? Y digo, para, chiquitín. ¿Por qué estás dando por hecho? ¿Por qué estás desconfiando de mi concepción de la verdad? Ya desde el punto de vista, ya desde el primer momento, ya desde el punto de partida. Si no me has escuchado,
si yo todavía no he tenido la oportunidad de explicaros qué entiendo por la verdad, qué entiendo por la verdad periodística, cómo alcanzar la verdad periodística, porque esta sospecha ya es sistemática. Y bueno, no digamos nada, la sospecha respecto a las consecuencias prácticas de esta sospecha. Los medios de comunicación no debemos olvidar nunca que son empresas. Esta es una parte fundamental. Los medios de comunicación subordinan absolutamente todo a la cuenta de resultados. Por lo tanto, al balance de pérdidas y ganancias. Todos los medios de comunicación. Bueno, excepto algunos medios de iglesia. No me refiero a la COPE o Canal 13 o Ábside, no me refiero al gran grupo de comunicación de referencia de la iglesia. Digo porque un medio de comunicación se legitima en la medida en que satisface necesidades del público. ¿Qué quiere decir esto? Que, claro, los medios de comunicación en términos generales, si espectacularizan el contenido, si la información se está espectacularizando, si hoy en los digitales lo que aparecen aparentemente como noticias no son noticias, sino que están hechas para lo que se llama técnicamente el clickbait, es decir, para que entremos en el texto y se suma una visita más. Y de hecho, gran parte de las noticias, bueno, yo conozco un medio de comunicación donde el director tiene la instrucción de, al menos todos los días, no es el debate, el debate es un medio serio, al menos todos los días, dar 15 noticias clickbait, que si ustedes las analizan, no son noticias, son otra cosa distinta. Es publicidad encubierta, es promoción, la espectacularización de la realidad. Claro, entender a la audiencia como un número significa mercantilizar a las personas. Miren, en España, y voy cada vez más aterrizando y ahora ya voy dando paso a lanzar anzuelos para el debate, el periodismo no existe en teoría. El periodismo es una técnica. Lo que podría existir son las ciencias de la comunicación, es una técnica de transmisión del conocimiento de la realidad social. Y en España lo que hay es modelos de periodismo. Y para que ustedes me entiendan, lo voy a decir claramente. Hay un modelo periodismo Pedro J. Ramírez, del que se pueden imaginar, yo he leído mucho, creo que he leído todas sus biografías y además sigo. Ese modelo de periodismo es entender el periodismo como el cuarto poder. Y además ejercer y hacer el periodismo como el cuarto poder. O sea, a Pedro J. Ramírez le interesa jugar a ser un poder más. Por lo tanto, ¿responde a qué? A la voluntad de poder. Es más, responde a la voluntad de poder, incluso se tiene que sacrificar la voluntad de verdad. ¿Por qué se marchó Pedro J. del Mundo? ¿Por qué fundó El Español? Porque no jugaba en el terreno de juego de la voluntad de poder. Y después hay otro modelo de periodismo, que es el modelo de Ángel Herrera Oria, que él consideraba que el periodismo sí es entendido, como entienden los norteamericanos, como el cuarto poder, pero ese cuarto poder viene determinado porque el periodismo es el primer servicio a la sociedad. ¿Para qué? Para el desarrollo de la democracia, para la formación de la audiencia, para la formación de las personas, para la formación de las sociedades, para intentar hacernos entender en qué mundo vivimos, por qué pasa lo que pasa, qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros hacemos. No debemos olvidar que hoy la política es fundamentalmente comunicación. Y claro, la política es comunicación desde la voluntad de verdad. La política desde la voluntad de poder es demagogia, que es para qué utilizan. No voy a decirles lo que ha aumentado de tanto por ciento los recursos destinados en la Moncloa a todo lo que tiene que ver con comunicación desde la pandemia. O sea, cifras absolutamente escandalosas. Hoy las televisiones españolas están subvencionadas, fundamentalmente las televisiones del duopolio, y no digamos nada de la televisión pública, por el gobierno, indirectamente. Y no vamos a hablar de los medios locales y de los medios regionales. Pero además de esto, y ya voy terminando, hoy el periodismo tiene otro problema añadido, que es el de los algoritmos, que afectan a la cuestión de la verdad y que afectan a la cuestión de la libertad.
Miren, yo pido una conspiración mundial, porque todas las conspiraciones ahora son mundiales, parece ser. Hay algunas locales y regionales y nacionales. Con Soros contra los algoritmos. ¿Por qué un algoritmo me tiene que decir lo que yo tengo que ver después de que he visto? Si ustedes tienen Netflix, ven una serie e inmediatamente Netflix te dice: puedes ver las siguientes series que están relacionadas con la anterior. Sí, clarísimo. Que cueste que yo soy libre de ver lo que quiera. Es más, yo juego a despistar al algoritmo. Y por lo tanto, yo lo que les invito a ustedes es a despistar a los algoritmos. Podemos hablar mucho más de los medios de comunicación, pero tengo que decirles algo sobre la propuesta cristiana, porque esta es la última parte y ya tengo que hacerla supersónica. Pues miren, casi como en titulares, ¿no? El Papa Francisco nos dice que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Tomémoslo en serio. Y relacionémoslo con lo que yo les acabo de decir, de que en esta época, por primera vez en la historia, el hombre es íntegramente problemático. Benedicto XVI dijo en su primera encíclica programática de Deus Caritas Est que el cristianismo no es una moral. Y eso me parece fundamental. Porque esa es una de las grandes trampas de la modernidad al cristianismo, que además ha tenido muchas consecuencias incluso para la pastoral. El cristianismo no es una moral, del cristianismo se deduce una moral. Por supuesto que sí. Del evangelio se deduce una moral. Pero lo que dice Benedicto XVI es que el cristianismo es el encuentro con una persona. Por lo tanto, con Jesucristo. Es un acontecimiento en nuestras vidas. Y de ese encuentro se deduce una serie de consecuencias prácticas para nuestra vida. ¿Qué es lo que tendríamos que probablemente hacer? Convertir ese encuentro, esa posibilidad del encuentro, de nuevo en la historia desde el punto de vista de la novedad. Claro, la desconfianza respecto al cristianismo. O sea, hay un famoso autor de estos libros que ahora están muy de moda en los institutos. ¿Se acuerdan la famosa Ética para Amador de Sabater? Bueno, pues la Ética para Amador de Sabater acaba de ser sustituido por un libro de un filósofo que se llama Ernesto Vico, que se titula Filosofía para Desconfiados, Ética para Desconfiados. La desconfianza en el cristianismo viene porque los chavales te dicen: ¿qué me vas a contar si ya lo sé todo de lo que es el cristianismo? No, no sabes nada, porque hemos perdido la novedad del encuentro con Cristo. La novedad del encuentro con Cristo. Y nada se hará posible, y cuando hablo de la novedad del encuentro por Cristo y con Cristo, estoy hablando de la viabilidad del testimonio cristiano. Y ahí es donde yo quería terminar, ¿no? Nada será posible sin que recuperemos la fuerza que nace del encuentro con Cristo en nuestro mundo y en la cultura. Miren, la Asociación Católica de Propagandistas fundó el debate, ya que hablamos del debate, después, lo que ha dado de sí el debate, después de una procesión con el Santísimo por las calles de Madrid en el Congreso Eucarístico Internacional. Ahí decidieron: nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer por la sociedad española? En un tiempo, la ley del candado, que tiene sus similitudes con la etapa actual, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer en la sociedad actual? Hacer presente a Cristo en las calles. ¿Y cómo se hace presente a Cristo en las calles? Mediante un periódico. Y entonces compraron el debate de los hermanos Matáis, que estaba absolutamente ruinoso, ¿no? Y encima los hermanos Matáis se dedicaban a matarse en duelos por ahí, por Madrid. Y por último, hay un concepto que está muy ligado al hecho del testimonio de la verdad, porque yo creo que esa es la gran tarea que podemos tener hoy los cristianos, que es el testimonio de la verdad, que es un concepto teológico que me parece así una palabra muy, muy extraña, ¿no? Hay que utilizar palabras que se entiendan, ¿no? Que es el concepto de parresía. ¿Qué es el concepto de parresía desde el punto de vista teológico? Y yo no me meto en teologías, porque siempre que me he metido en teologías he salido escaldado. Es una especie de iniciativa, de fuerza, de valentía. Miren, el concepto de parresía, Michel Foucault, que no es precisamente un autor y un filósofo cristiano, dice
que la parresía es la franqueza, la apertura de corazón, la apertura de palabra, la apertura del lenguaje, la libertad de la palabra. Por lo tanto, yo lo que invito esta tarde a todos ustedes, y me invito a mí mismo, es a que pensemos en nuestra vida en qué momento nosotros tenemos que tener parresía, que es libertad y frescura de palabra del testimonio de nuestra vida. Muchas gracias.